Tenemos con nosotros a Sier Plas, que es politólogo, profesor de ciencias políticas, investigador de temas políticos y sociales. Ha tenido algunos premios por algunas investigaciones y ha publicado dos libros. El último, Arres y García. Curioso es agradable. Bueno, y entonces esta vez con nosotros nos va a tomar el parte en primer lugar para explicar un poco la situación y los antecedentes de lo que está pasando por allí. Y luego pues se abrirá un parte para preguntas y para opiniones. No hace falta que sean preguntas, o sea, para opinar entre nosotros. Entonces, bueno, Bruno Julián. Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible y creo que vais a tener suerte porque ya estoy un poco cansado. Desde las 8 de la mañana currando, vengo de dar mi directo. O sea que voy a tratar de, como mucho, 45 minutos, ¿vale? De formular algunas preguntas y dejar algunas cuestiones sobre la mesa y ayudaros a pensar este conflicto de forma crítica, ¿no? Al menos. Certezas tenemos pocas, evidentemente, y preguntas muchas. Pero al menos preguntarse cosas os puede ayudar a no incurrir en simplificaciones, ¿no? Lo primero, en la introducción, yo creo que lo oportuno es especificar el momento en el que estamos. Por parte de Rusia hay una invasión, una guerra contra Ucrania, y por lo tanto Ucrania es una víctima del país vecino que lo invade y lo ocupa, parcialmente. Y eso, pues evidentemente, nos obliga a mostrar nuestra solidaridad con todo el pueblo ucraniano, con todas las ucranianas y con todos los ucranianos, independientemente de la sensibilidad que tengan en este conflicto, ¿no? La mayoría, evidentemente, se siente agredida por Rusia, pero también sabemos que hay una parte de ucraniano, incluso, sobre todo en el Donbass, donde les pueden ver algunos como liberadores o lo que sea rusos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una guerra de agresión por parte de Rusia contra Ucrania, y que además no solo se circunscribe esta agresión a Ucrania o este conflicto a Ucrania. Digamos que es un capítulo de un conflicto que tiene como un mínimo un recorrido desde el año 2008, incluso podríamos ir más atrás, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética ha habido un conflicto latente que en algunos momentos se ha expresado de una manera más violenta y que probablemente después de 2008 se ha acelerado, ¿no? Y por lo tanto lo que está ocurriendo en Ucrania está en estos momentos alimentando un conflicto a nivel global, ¿no? Independientemente de que el conflicto caliente, la guerra caliente, los muertos están en Ucrania, ¿sí? Pero las dimensiones son internacionales por la escalada que ha tenido este conflicto y porque sigue escalando además, y no sabemos hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Yo cuando empezó la guerra, cuando escuchaba a Putin dando ese discurso del inicio de la guerra, me recordaba mucho a quizás la primera guerra en la que yo fui totalmente consciente, ¿no? En el año 1999, aquel bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, ¿no? ¿Por qué me recordaba? Porque empezaba a utilizar esa palabra maravillosa que se popularizó en los años 90 y a principios del siglo XXI, que es guerra humanitaria. ¿Cómo justificaba él en parte, o al inicio, esta guerra? Una guerra humanitaria, ¿no? Una guerra humanitaria para salvar al pueblo del Donbass. Esas dos provincias de Lugansk y Donetsk que están al este de Ucrania, ¿no? Y luego además, en su justificación, ¿qué añadía? Más tarde además tomó más protagonismo, pero también al principio, que era una guerra preventiva, ¿no? Preventiva contra un posible, decía que ya había un genocidio en el Donbass, contra la población de allí, pero preventiva contra una posible intervención o invasión por parte de Kiev contra las dos repúblicas autoproclamadas y también contra una preventiva entrada de Ucrania en la OTAN, ¿no? Y luego, además, añadía otro elemento más, ¿no? Ya ves, me sonaba lo de guerra humanitaria y guerra preventiva, porque lo habíamos escuchado ya mucho por parte de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y luego, además, añadía otro nuevo elemento también. Claro, en nuestro caso habíamos escuchado mucho eso de guerras de democratización. En el caso ruso, difícilmente podrían alegar una guerra de democratización.
democrático liberal de estos mínimos que vivimos en Occidente. Y, bueno, en vez de guerra de democratización, él puso otro elemento sobre la mesa, que es guerra de desnazificación, ¿no? Pero casi que esto de guerra humanitaria, guerra preventiva, guerra de desnazificación, me recordaba mucho lo de guerra humanitaria, guerra preventiva, guerra de democratización, ¿no? Es como que había adoptado esos discursos y esos procederes occidentales a los que nos han acostumbrado durante varias décadas, de 3 décadas, ¿no? Y ahora lo hacía Rusia. Por lo tanto, finalmente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Son excusas. Excusas para agredir a países, da igual que sea Rusia, o que sea Estados Unidos, o sea la OTAN, y para defender lo que ellos creen que son sus intereses, básicamente. Y pueden utilizar para eso, pues de coartada, puede ser el pueblo de Donbass, puede ser el pueblo albano-kosovar, puede ser que si Irak tiene armas de destrucción masiva, que ya sabemos que no tenía, etc. Una vez dejado esto claro, hay que hacer unas puntualizaciones. Y la primera es que la guerra no empieza en el año 2022. En el año 2022 lo que empieza es la invasión rusa. La guerra empezó en el año 2014. Y en esta guerra ya había habido casi 2 millones de refugiados según las Naciones Unidas, y había habido alrededor de 14.000, algo menos de 15.000 muertos, incluyendo a civiles y militares. Entre ellos más de 3.000 civiles en el Donbass. La mayoría de ellos en la zona controlada por las repúblicas autoproclamadas independientes, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ¿no? Pues no es una guerra nueva, aunque parezca para nuestros medios de comunicación que acaba de empezar. No. Eran famosas, bueno, fueron famosas, no tan famosas en nuestros medios de comunicación, aunque serían como para que estuviesen en los medios de comunicación, cuando el presidente Poroshenko, a finales del año 2014, creo, el presidente ucraniano, en unas declaraciones directamente decía: nuestros niños van a ir al colegio, los niños, refiriéndose a los niños del Donbass, van a estar bajo los sótanos, porque evidentemente los vamos a estar bombardeando. Eso no lo decía, pero por eso quería dar a entender que nos estamos bombardeando, porque esta gente no sirve para nada, refiriéndose a la gente del Donbass. Entonces, existía una guerra que inició, por cierto, Kiev contra las repúblicas autoproclamadas en el año 2014, que hicieron referéndums de secesión y proclamaron su independencia. Bueno, llegaremos, volveremos si es caso ahí, pero esa puntualización yo creo que es importante. Luego, por otra parte, las guerras son una constante. Tristemente es una constante a nivel global y no es la única guerra. Ya hemos mencionado Yugoslavia en el año 1999, las había antes también, ¿no? Yugoslavia en 1999 violando todas las leyes internacionales por parte de la OTAN, que fue la primera guerra que hace la OTAN oficialmente. La OTAN nació para, se supone, una alianza defensiva. Fue la primera operación que hizo para ofensiva y fuera del territorio OTAN, además. Bueno, luego vinieron a Afganistán, que es así con el paraguas de la ONU, aunque después de la ocupación ya sabemos todos los crímenes de guerra que se han cometido. Vino la guerra de Irak y la ocupación de Irak también contra las Naciones Unidas y violentando las leyes internacionales. Vinieron luego Libia, Yemen, un montón de guerras, ha ido Líbano, guerras, las que queramos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay esta histeria ahora en los medios de comunicación? ¿Por qué hay histeria? Que parece que no ha habido guerra nunca. Y tristemente ha habido muchas guerras, y todavía hay muchas guerras ahora mismo, vigentes. Por cierto, hace poco Estados Unidos ha vuelto a entrar a ocupar Somalia. Había retirado las tropas de Somalia Trump y ahora han vuelto. Hay muchas, y por supuesto la crisis humanitaria más grande que hay según la ONU es la guerra de Yemen, donde aproximadamente no llega a 500.000 de personas las que han muerto. Muchísimas niños. Pero bueno, y le exagerado y tal, pero esto, en nuestros medios de comunicación, cuando vamos a Eroski, no nos decimos que queremos donar para el Yemen, ¿no? Y por los altavoces no escuchábamos que es Ucrania, pues no escuchamos Yemen. No escuchábamos en su día Irak, no escuchábamos Libia o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal es que estamos en guerra. Estamos en guerra. Nosotros no hemos estado en guerra en mucho tiempo. En Occidente, se puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que Occidente se siente atacada.
no quiere decir atacada en territorio bajo su control. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, cuando las tropas de Estados Unidos o las de la OTAN están en Afganistán o están en Irak, han sido atacadas. O en Siria o en otros lados han sido atacadas. Claro, han sido atacadas. Pero no están en su país, se están ocupando, haciendo la guerra ellos, invadiendo ellos. Esta es la primera vez que en un territorio que, aunque no sea OTAN, de facto ya era como OTAN. Ahí estaban instructores militares estadounidenses, campos de entrenamiento, bases, bueno, algunas públicas, otras enmascaradas. De hecho, antes de empezar la guerra, antes de empezar la invasión por parte de Rusia, pues hubo mucha inteligencia militar y gente que estaba formando el ejército ucraniano del Reino Unido y Estados Unidos que se tuvo que retirar para que no hubiese una confrontación directa con Rusia, aunque ahora también sabemos que, bueno, que ahí se quedaron mercenarios, lo que sea, sino ex militares luchando con los ucranianos y tal, ¿no? La cuestión es que es la primera vez que Occidente se siente atacado. Y esto es un punto de inflexión. Entonces, se vive como una guerra propia. Pero es más, Estados Unidos ya lo ha dicho que es una guerra. Es una guerra próxima. El ministro de Defensa, allí se llama secretario de Defensa en Estados Unidos, pues sería el equivalente al ministro de Defensa, ya dijo que quiere una guerra larga, de desgaste contra Rusia. Lo tratan como una guerra. De hecho, ya le habían dado 13.000 millones de dólares, creo que era la cantidad, igual con los números me lío, sobre todo con los ceros. Y creo que ahora acaban de aprobar otros 40.000 millones de dólares más para darle a Ucrania, lo cual viene a sumar más o menos el presupuesto militar entero de Rusia. Imaginaros qué dineral está dando Estados Unidos para alimentar esta guerra. ¿Por qué da esta guerra? Porque los ucranianos están haciendo la guerra que quería hacer Estados Unidos. Pues no la puede hacer él directamente, lo hace a través del proxy. Por eso se dicen guerras proxy. Y de hecho, hay cantidad de declaraciones por parte de ex secretarios de la CIA, ex militares, que lo pueden decir más claramente, que dicen, bueno, estamos en una guerra proxy. Es evidente, estamos en guerra. Y así se está actuando, como si estuviésemos en guerra. En Europa también. En Europa también. De hecho, una de las declaraciones, yo creo que más significativas de esto, es las que hizo Borrell cuando hizo la guerra. Que dijo, nadie puede mirar de lado cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil. Nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Ojo, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén de nuestro lado. Son típicas declaraciones de un país que está en guerra. Borrell es el alto comisionado para las relaciones exteriores y de defensa de la Unión Europea, que sería como el ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea. Y hace unas declaraciones en las que dice que nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos y que nos acordaremos de aquellos que no estén de nuestro lado. Es decir, es directamente un mensaje, casi diría, contra cualquier tipo de movimiento o reivindicación pacifista y de no a la guerra. Básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que como estamos en guerra, pues se cierran medios de comunicación o se echan abajo señales de medios de comunicación. En este caso, los rusos, se borran vídeos de internet, de YouTube, no podemos acceder a diferentes informaciones, o se atxilotzen o se encarcelan, eso es, se encarcelan o se detienen a periodistas como Pablo González. Pablo González, que es periodista freelance, pero trabaja para Gara, también ya últimamente trabajaba para la EFE, la Sexta y Público. Fue detenido en Polonia cuando se inició el conflicto más o menos, a los pocos días, en Polonia, y allí lleva ya 3 meses. Hoy mismo ha habido otra resolución en la que va a estar 3 meses más en prisión condicional, en el cual no ha podido reunirse con su abogado del Estado español, que es Boyer, no ha podido tener ninguna visita ni llamada telefónica de su familia, aparte de la única llamada telefónica que dejaron cuando detuvieron, y en esta situación de comunicación seguirá. Tiene un abogado polaco desde hace poquito, desde hace como un par de, igual 4 semanas, como mucho, a principios de mayo. Estamos en mayo, hace ni 4 semanas. Y no pasa nada. Se han violado más de 18 artículos de la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea y no pasa nada. Y el gobierno español no dice nada. ¿Por qué no dice nada?
¿Por qué no presiona a Polonia? Polonia, a todo esto, que en el ranking de los países que tienen la libertad de expresión y tal, todos estos rankings están de la mitad para abajo. Y que en la Unión Europea mismo se le había sancionado y se le había echado la bronca muchas veces por tener un sistema judicial precisamente poco independiente o nada independiente. No pasa nada, estamos en guerra. Y Polonia es la punta de lanza de esta guerra. ¿Por qué? Entre otras cosas, Polonia tiene muchos intereses geopolíticos en Ucrania. Una parte de Ucrania fue Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no pasa nada, el gobierno español no presiona, el gobierno vasco dice poquito con la boca pequeña, aunque es verdad que no tiene competencias, y el que tiene competencias es el gobierno español, pero no dice básicamente nada porque están en guerra y saben que Polonia es el principal ariete de la Unión Europea y del mundo del eje anglosajón en esta lucha, ¿no? En esta guerra que está librando la Unión Europea. Una cuarta observación sería lo que estamos observando con esta guerra, ¿no? La doble moral que hay, ¿no? Ya no es solo que estemos en guerra y que por eso mismo la libertad de expresión, los derechos civiles se van a coartar, la democracia liberal mínima que tenemos se va a erosionar, se está erosionando ya y se va a erosionar mucho más, y estamos observando como algunos refugiados o refugiadas tienen más derechos que otras refugiadas. Y son de primera categoría, y otros son de segunda, de tercera, de cuarta categoría, de quinta categoría. La doble moral está siendo además muy grosera porque cuando empezó la guerra, en diferentes televisiones de todo el mundo occidental, hemos llegado a escuchar barbaridades del tipo de son gente rubia, con ojos azules, son medio civilizados, incluso se les llamó no civilizados, pero son medio civilizados. Son como nosotros, son gente de clase media, no sé qué, no son por supuesto afganos, iraquíes, impresionante. ¿Qué es lo que ahí vemos muchas veces? Que el discurso que muchas veces se trata de imponer por parte, se trata de utilizar por parte del Occidente contra la xenofobia, el racismo, todo son habladurías. La realidad es que Occidente es una sociedad intrínsecamente xenófoba, lo es intrínsecamente. Y esta es la prueba de ello, una prueba más de las muchas que tenemos. Lo que pasa es que como en las políticas neoliberales se ve mal el racismo y la xenofobia con una persona individual, sola, indefensa. Pero ya cuando esa persona salta a lo colectivo, las cosas cambian mucho. Pero bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? El racismo contra un gitano aquí sentado no lo toleraríamos. Pero cuando se juntan varios ya, y ya están en colectivo, ya suenan las alarmas y suenan los comentarios xenófobos a nuestro alrededor, ¿no? Porque el otro, ¿cómo lo tratamos? Si está individualizado, lo tratamos con nuestro par, porque sabemos que no está en nuestro par, porque para empezar está esa persona sola o aislada, ¿no? Y entonces casi diríamos una actitud caritativa. Pero cuando esa persona ya es colectivo, ahí florece, ¿no? La xenofobia. Entonces, esa doble moral está siendo bastante significativa, yo creo, y además está teniendo un impacto muy grande en el sur global, ¿no? En el sur global está teniendo impacto ver esto, pero también ver, por ejemplo, que cómo se está tratando esta guerra y cómo las otras se han tratado, ¿no? Por parte de Occidente. Y algunos desde Occidente pensarían que, uy, ¿por qué no está el sur global con las sanciones occidentales contra Rusia? Es que no hay prácticamente ningún país del sur global que esté apoyando la estrategia de Occidente. Occidente se ha quedado solo, a pesar de los cuentan es lo contrario. Por ejemplo, de Occidente, el espacio que está más cercano sería Latinoamérica. No hay ni un solo país latinoamericano que haya impuesto sanciones a Rusia. Solo hay uno que las haya aprobado, que es Colombia, que es un proxy de Estados Unidos prácticamente. Pero a pesar de todo no han entrado en vigor en Colombia. O sea, no hay ningún solo país, no es capaz. De hecho, de esto tiene que ver la cumbre de las Américas también, que se va a celebrar en breve, ¿no? Que ahí supongo que Estados Unidos intentará estrujar las clavijas, como diciendo, oye, me estáis dejando con las tormentas al aire, ¿no? Pero lo mismo con África, lo mismo con Asia, etc., ¿no? Entonces, esta doble moral se está revelando como un boomerang para Occidente, ¿no?
Y luego además esta guerra la están utilizando en Occidente para adiestrar a la izquierda, a los movimientos pacifistas, al movimiento contra la guerra, ¿no? Para alinear a todos estos movimientos que históricamente han abogado más por desmilitarización, menos gasto militar, más gasto social, no a la guerra, etc., para que se avengan, ¿no?, a las filas del sí a la guerra, más gasto en aumento del gasto en guerra, etc., ¿no? Están utilizándolo para, de alguna manera, cohesionar el bloque imperialista occidental, sin duda alguna. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es cuando los fondos Next Generation EU, que se habían creado para hacer frente a la pandemia, había una partida para promocionar la paz, ¿no? Y cuando empieza la guerra, de la noche a la mañana esos fondos se dedican a la guerra. Es una cosa que sería un tipo de enfermedad. Y en este sentido yo creo que hay que volver a reivindicar una vez más el no a la guerra, apoyar en Rusia todos esos movimientos que también apoyan el no a la guerra y a que su país deje de invadir Ucrania, y lo mismo en Occidente, y parar esta desescalada, esta escalada que trasciende además de Ucrania, una escalada a nivel global que además no sabemos a dónde nos puede llevar. A ello volveré un poquito más adelante. Bueno, una vez habiendo hecho esta introducción un poco larga, ¿no?, voy a tratar de explicar cómo llegamos a esta guerra. Es evidente que la guerra de invasión, el capítulo en el que estamos, uno de los capítulos más graves en muchos años, sobre todo porque la novedad es que lo que hacía antes la OTAN y Estados Unidos ahora también lo puede hacer Rusia, y esto nos da a entender ya cómo estamos en un proceso de cambio del mundo, como ha funcionado hasta ahora. Antes esto lo podían hacer la OTAN y Estados Unidos, lo han hecho cuando lo han querido sin ningún problema, pero no lo hacía nadie más. Esta es la primera vez que de forma clara lo realiza un país, ¿no?, que no es del bloque occidental. Evidentemente el responsable principal es Putin, su gobierno y el Kremlin, eso no hay duda. Ahora, tenemos que conocer los porqués, ¿no?, cómo se llega aquí, y hablar de los porqués no es justificar lo que está pasando, es entender cómo hemos llegado hasta aquí, y es entender también cómo se puede salir, en parte, de este atolladero en el que estamos, ¿no? Yo creo que para explicar el porqué, yo utilizo la metáfora de las matrioshkas, ¿no?, las matrioshkas ucranianas o rusas, ¿no? Y tenemos como tres pampiñas, tres muñecas, ¿no? Una muñeca pequeñita, que es el conflicto ucraniano interno. Esa muñeca pequeñita la metemos en una muñeca mediana, que sería el conflicto entre Ucrania y Rusia, y luego hay una muñeca más grande que absorbe la pequeñita que ya estaba en el ruso-ucraniano y que es el conflicto geopolítico por la hegemonía mundial a nivel global, ¿no? Entonces, son como tres conflictos que son autónomos pero están conectados entre sí, ¿no?, y que, como decía, se subsumen uno en otro. Vale, si vamos a la primera pampiña, la primera muñequita, ¿no?, la muñequita de lo que sería el conflicto ucraniano, hay que entender que Ucrania como país tenía un conflicto interno importante. Ucrania, por su evolución histórica, bueno, originalmente diríamos que los ucranianos y los rusos eran parte de un mismo pueblo. No voy a decir nación porque no existían las naciones, ¿no? La media, pues, hablaríamos de eslavos orientales, ¿no? Los eslavos orientales tenían la misma lengua, pues igual que existía el latín, las lenguas románicas, pues existía el eslavo oriental, ¿no? Del eslavo oriental, posteriormente nacerán el bielorruso, el ruso y el ucraniano, ¿no? Pero además es una evolución muy tardía, ¿no?, en la historia, que es bastante reciente. Y además los eslavos orientales tuvieron una organización política de la Edad Media conjunta, que era la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era, digamos, la organización política de los eslavos orientales. En aquellos momentos, en el mundo, estos imperios, como la Rus de Kiev, que era un imperio que llegaba desde lo que hoy sería gran parte de Ucrania hasta lo que hoy en día es gran parte del occidente ruso, ¿no?, incluyendo a Moscú, ¿no?, San Petersburgo, Kiev, Minsk, ¿no? Claro, aquí la identificación principal en la Edad Media no era tanto la lengua como la religión. Es
la edificación principal. Y la Rus de Kiev, ortodoxa, ¿no? Cristianos ortodoxos. Entonces, de alguna manera, el sentido, digamos que de esto, ¿para qué es? Para entender que el origen, digamos, era compartido. Y luego esta evolución histórica, la Rus de Kiev cae, ¿no? Y tenemos posteriormente, pues los eslavos orientales se quedan sin organizaciones políticas como tal. Luego llegaron a tener el ducado de Lituania, que a pesar de lo que se dice, de lo que podríamos pensar, Lituania no era de los lituanos que hoy en día entendemos como lituanos. Era un ducado eslavo oriental y su principal población hablaba en bielorruso, para entendernos como lo que sería proto-bielorruso, ¿no? Y asimismo también sus reyes, ¿no? Como Vytautas, el Magnus el Grande, que no era Vytautas, sino era Vitali, pues había lituanos, que hablaba bielorruso. Estas cosas, bueno, no me van a perder porque si no, igual son disquisiciones que igual hoy no tocan. La cuestión es que luego se creó el Principado de Moscú, y a partir del Principado de Moscú se organiza en la época, digamos, más moderna, en la época contemporánea, lo que es la organización de los eslavos orientales más fuerte. Y a raíz de ahí, pues más o menos desde el siglo XVII, la mayoría de Ucrania, la mayoría, no toda, de Ucrania, lo que es Ucrania central, sur y este, formaban parte del Imperio Ruso. Las distinciones lingüísticas empiezan sobre todo a acentuarse a partir del siglo XIX y a partir del siglo XX. Básicamente, Ucrania es lo que hoy en día tenemos como Ucrania, es un producto soviético. Soviético en el sentido de que es el que le da forma al mapa, es quien estandariza la lengua, es quien la lleva a la educación, a la oficialidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que cae la Unión Soviética, en la Unión Soviética además se le van dando diferentes territorios a Ucrania, es por ir un poco rápido, pero al principio Ucrania se identifica más con lo que es Ucrania central, ¿no? Que es Kiev, los territorios centrales de Ucrania, y luego, pues bueno, en 1922 la Unión Soviética le da lo que los rusos llaman Novorossiya, que es lo que es el Donbass, todo el sur hasta Odessa, ¿no? Que se lo dan para conformar una Ucrania que fuese más viable, porque étnicamente también había ucranianos, etc. Y más viable en el sentido porque eran zonas industrializadas, más desarrolladas económicamente. Y luego, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, entran unos territorios que son los más diferentes, que es, la capital sería Lviv, ¿no? Los occidentales, que fueron parte del Imperio Austrohúngaro, que fueron parte luego de Polonia, de Hungría, de Rumanía y de Checoslovaquia. Pero estos territorios, ahora escuchamos mucho Lviv, ¿no? Lviv. Lviv es la capital, sería más o menos de esta parte, y claro, aquí estos no habían compartido históricamente tanto tiempo con Rusia. De hecho, Lviv y Kiev han estado muy poco tiempo históricamente juntos. Ya no digo ya el Donbass, evidentemente, o sea, eso ya ni siquiera el Donbass era denominado por el Imperio zarista como Ucrania. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Cuando Stalin mete esta parte de Ucrania, esta parte es más ucraniano parlante, y además el idioma ucraniano, los idiomas eslavos en general son muy cercanos, muy cercanos. Y ya si nos vamos a la familia de los eslavos orientales, pues muchísimo más cercanos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de estandarizar la lengua ucraniana había que coger el que fuese algo más diferente, ¿no? Y entonces algo más diferente está en el oeste, porque el oeste, bajo influencia polaca, pues hay influencia del polaco también, ¿no? Y un poquito más distinguido del ruso, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando cae la Unión Soviética? Bueno, que tenemos una población ucraniana dividida en la que la mayoría todavía pensaba que la ucraniedad era una forma de ser eslavos orientales. Es decir, sí, somos una nación, pero la mayoría de los ucranianos pensamos que los eslavos orientales somos hermanos, tanto los bielorrusos, los rusos como los ucranianos, ¿no? Pero había una minoría creciente, sobre todo en el oeste, que pensaba que no, que la nación ucraniana es una nación centroeuropea. Sobre todo porque habían estado bajo el Imperio Austrohúngaro, etc., ¿no? Y por lo tanto occidental. Y que eran, incluso, hay diferentes versiones, incluso algunos dicen que son descendientes de los vikingos, ¿no? Y que ya son escandinavos. Y luego, en general, todas las versiones confluyen en decir que ellos son eslavos más auténticos, eso sí, que los rusos, porque los rusos son una suerte de eslavos mezclados con asiáticos, con tártaros.
Entonces nosotros somos más avanzados, más occidentales, ¿no? Más blancos, etc., ¿no? De ahí viene un sustrato racista y xenófobo, ciertamente, que tiene sus raíces en ideologías occidentalistas. De alguna manera se recogen por parte de cierto nacionalismo ucraniano, ¿no? Pero bueno, en los años 90, ¿cómo funciona Ucrania? Bueno, se van turnando en el poder más o menos los que tienen una sensibilidad. Claro, yo lo he puesto así como un poquito. Teníamos dos Ucranias, ¿no? Una más nacionalista étnica ucraniana occidentalista y otra más, digamos, yo diría una identidad postsoviética, más mirando a Europa, a los hermanos eslavos orientales, ¿no? Vale. De todas maneras, esto es una simplificación, porque hay diferentes sensibilidades. Incluso un 15% de la población ucraniana se sentía nacionalmente rusa, eso aparte. Pero bueno, dentro de los que se sentían ucranianos estaban divididos así también, ¿no? Y luego además hay que tener en cuenta que esta división era bastante tenía una afinidad bastante geográfica. El este y el sur del país es donde era hegemónico, con mucha diferencia, el sentimiento de ucranianidad como eslavo oriental, ¿no? Pero no era una cuestión solo étnica, porque igual en el espacio público el ruso fuese la lengua principal, ¿cierto? El ruso como lengua principal en el espacio público en Kiev lo ha sido, hasta supongo hace poco. Yo estaba en Kiev antes y después del Maidán, y la lengua principal en la calle era el ruso. Es como aquí, la lengua principal en la calle en Bilbao es castellano. Quizás no es el mejor ejemplo, pero igual sería más Donosti, diría, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que donde la lengua principal en Donosti sigue siendo el castellano en primer lugar, aunque haya un gran número de vascoparlantes. La cuestión es que, además, en el oriente del país es la parte rica e industrializada. Y no era una cuestión solo étnico-lingüística, era una cuestión también que hay en la Unión Soviética, pero la industria de ese este del país está conectada a las cadenas de producción de la Unión Soviética. Es decir, sus mercados están en el espacio postsoviético y participan en cadenas de producción con otras empresas que están en Bielorrusia, en Rusia, incluso Asia Central. Entonces, ya no es una cuestión solo étnica, que era una cuestión también pragmática. Las partes más ricas del país industrializadas, sí, étnicamente entendían que ser ucraniano era una forma de ser eslavo oriental, pero es que además, por pragmatismo económico, querían tener buenas relaciones con el espacio postsoviético, porque sus industrias estaban conectadas con esas cadenas de producción, con esos mercados, ¿no? Entonces, este desarrollo bueno, una vez que cae en la Unión Soviética, claro, se empieza a reforzar evidentemente lo étnico nacional, digamos, la posición más occidental, pero a pesar de todo no llega a ser mayoritaria hasta el siglo XXI al menos, y tampoco llegó a ser mayoritaria hasta antes del Maidán, sino que era como 50-50, ¿no? Pero se iban turnando, digamos, los oligarcas occidentalistas y los prorrusos tomármelo como entre comillas, porque se iban turnando en el poder, más o menos, y se apoyaban entre ellos. ¿Por qué? Porque el primer partido del Parlamento era el Partido Comunista, claro, y en eso se ponían de acuerdo muy rápido, para que los comunistas no gobernasen. Entonces, bueno, se iban turnando, se apoyaban, pero a partir del siglo XXI, a partir del año 2004, la cosa cambia. Empieza una mayor injerencia occidental en Ucrania, donde Ucrania ya era un país que estaba bajo la órbita occidental, pero todavía Rusia mantenía cierta influencia política, económica y cultural, sin duda alguna. Aunque hegemónicamente ya Bersinski en su libro La Gran Travesía Mundial decía Ucrania está bajo influencia occidental. Lo decían todos los politólogos norteamericanos a principios del siglo XXI. Eso no había duda. Lo que pasa es que tenía su tarta Rusia, ¿no? Y a partir del año 2004 deciden que no va a tener tarta Rusia. Entonces empiezan a confrontarse las dos oligarquías, la occidentalista y la pro-rusa, ¿no? En el año 2004 hay un movimiento masivo al que llaman la Revolución de Colores, por el cual se consigue que se consigue una especie de democracia electoral, voy a decir, en Ucrania. Había una competencia bastante transparente, con sus cortelas, más que transparente, diría que había competencia electoral a partir del año 2004 en las elecciones. Competían los occidentalistas y los prorrusos, y ganaron los occidentalistas después de esa revolución de colores, llamada Revolución Naranja,
Por cierto, que todos estos habían sido, los de un lado y los de otro habían compartido gobierno con el anterior presidente, con Kuchma. Habían sido primeros ministros todos, o sea que no era una revolución como tal. Le llamaron revolución, incluso el propio líder, que era Yushchenko, lo admitió en una entrevista, que eso no era una revolución, pues no es ese nombre, pero una revolución no era. Ella había sido primer ministro, ¿qué revolución? Se había estado en el poder, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión es que consiguen con eso pues que al menos haya una democracia electoral más competitiva, un sistema electoral más competitivo. ¿Pero esto qué es lo que hace? Si el país está 50-50, a veces ganas tú y a veces gana otro, ¿no? Y en el año 2010 ganaron los prorrusos. Y ganaron fácilmente. De hecho, si no se hubiesen contabilizado los votos de Crimea, Crimea es un regalo de Khrushchev en 1954 a Ucrania y a Rusia, la Federación Socialista Soviética Rusa, y la población era mayoritariamente rusa. Khrushchev era líder del Partido Comunista de Ucrania y llegó a ser líder de la Unión Soviética y se hizo ese regalito, ¿no? Pero bueno, sin contar los votos de Crimea también, hubiesen ganado los prorrusos en aquellas elecciones. Y a partir de ahí toman tres decisiones que son un poco complicadas. ¿Cuáles son las tres decisiones que toman? Primero, una ley de neutralidad para Ucrania, de que no va a entrar ni en la OTAN ni en la alianza con la Unión Soviética, con Rusia, perdón, que tiene su propia NATO, OTAN pequeñita, ¿no? En el año 2008, Ucrania se presentó como candidata para ser miembro de la OTAN, y la OTAN le dijo, ahora no, pero en el futuro te lo prometemos que sí. Y a partir de ahí ya se lanza el conflicto con Rusia, de forma ya, o se acelera al menos, ¿no? Ahora no, pero te lo prometemos que en el futuro sí. Por cierto, en aquel entonces las encuestas decían que ni el 20%, escasamente el 20% de los ucranianos querían entrar en la OTAN. Un tercio quería la neutralidad y el 43% quería entrar en la OTAN de Rusia. Imaginaos cómo estaban las cosas, ¿eh? Entonces, todavía era mayoría los rusos, evidentemente, y como vimos en las elecciones de 2010, entre comillas, una vez más, porque no, es una simplificación muy burda, pero bueno. Gana Yanukovych, hace una ley de neutralidad, amplía el alquiler de la base naval de Sebastopol a Rusia. La base naval de Sebastopol es la base naval de Rusia desde el siglo XVIII, cuando se independiza, tiene un acuerdo, y por 20 años alquila la base naval para Rusia, hasta el año 2017. Y le mete otros 20 años más, creo que fue, o 30 años más, hasta el año 2047 le alquila Yanukovych la base naval a Rusia. Y un tercer elemento es que privatiza el ruso a nivel local. No solo el ruso, sino las lenguas minoritarias. A nivel local conseguirían la oficialidad aquellas lenguas que tuviesen un 15% de hablantes que tuviesen como lengua propia otra. Y esto hacía que de facto casi el ruso fuese oficial en toda Ucrania, a nivel local solo, en la administración local, menos en la parte occidental, ¿no? Y por supuesto también se oficializaban los territorios de mayoría húngara o romana, etc. El húngaro o el romano, etc. Bueno, llega el Maidán, que es un golpe de Estado en el año 2014, por eso digo, el golpe de Estado, entre otras cosas, aunque también el último detonante es que Yanukovych había prometido que iba a firmar un acuerdo de libre comercio, de asociación con la Unión Europea, que de facto es de libre comercio, y al final no lo firma. No lo firma porque le pide dinerito a la Unión Europea y la Unión Europea le dice que no. Fue en el año 2013. ¿Qué había pasado ese año? Pues a Grecia le habían estrujado desde la Unión Europea. Entonces no le iban a dar dinero a Ucrania después de haberle estrujado a Grecia. Entonces, como no le podían dar dinero, pues ¿qué hizo Yanukovych, el presidente? Dijo, suspendo por un año la firma del Tratado de Asociación. Dijo que le iba a firmar. Tenía lógica, porque si entraba en un acuerdo de libre comercio, ¿qué es lo que pasaba? Pues que se iba a desindustrializar todo el este. Él era un magnate, un oligarca del este, donde está la parte rica, la industrializada, que es al contrario de lo que quizás podríamos pensar. El oeste, el ucraniano parlante, es el pobre, el agrícola, y el este era el rico, el industrial. Mientras dijo, no vamos a firmar hasta que no haya un acuerdo a tres bandas, le dijo la Unión Europea. ¿Para qué? Para que a ver si Rusia nos da algún tipo de acuerdo para que no desaparezcamos del mercado post-soviético. Bueno, todo esto lleva a un golpe de Estado, vamos a parar el tema del golpe de Estado como es, primero una revolución fallida que acaba en golpe de Estado, pero bueno, que incluso salen unos francotiradores, que empiezan a matar policías y manifestantes, lo que hoy en día, los testimonios del juicio y todo, sabemos que venían de las filas de la oposición para crear ese caos, ¿no? Que facilitase el golpe de Estado, al que, por cierto, una semana o 10 días después del golpe de Estado, pues Obama
en una entrevista a la CNN dijo: nosotros hemos negociado el cambio de gobierno. Curioso, esto de negociado, porque, y además curioso porque la Unión Europea había conseguido un acuerdo para que no ocurriese ese golpe de Estado. Un día antes del golpe de Estado, la Unión Europea firma Polonia, Alemania, Francia, la oposición y Yanukovych firman un acuerdo por el cual en 9 meses habrá elecciones, se conforma un gobierno de concentración, participan todos, se va a una nueva constitución, etcétera, etcétera, y en 24 horas no se cumple el acuerdo y dan el golpe de Estado. Bueno, sabemos que está a la mano de Estados Unidos, no es la primera vez. Luego, esto mismo, ¿qué ocurrió? Después del golpe de Estado entra Rusia y empieza a intervenir con la toma de Crimea, lo cual ya había proclamado 2 veces la independencia de Crimea en los años 90, y de hecho le habían aplicado el artículo 155 como Cataluña a Crimea en los años 90, y eso lo habían aplicado, ya le habían intervenido la autonomía, le habían cortado hasta la luz, imaginaros, cortaron la luz a Crimea. Podéis poner en Google el país, corte de luz, Crimea, ¡pum! Y ahí os aparece la noticia. Entonces, es decir, no, lo de Crimea era más que obvio, que eso no... Pero claro, más complicado era en el este y el sur del país, porque empiezan a movilizarse los prorrusos y empiezan a crear sus propios Maidan, ¿no? Ah, como que se puede dar un golpe de Estado así, pues nosotros damos un golpe de Estado, ¿dónde? A los gobernadores de las provincias. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania es un país muy centralizado, muy centralizado, donde las provincias tienen un gobernador que es designado por el presidente, ni siquiera se vota. Y entonces, claro, ¿qué pedían esos Maidan prorrusos? Pedían la federalización del país. No pedían la independencia ni nada. A la vista de esto, ¿qué es lo que pasaba ahí? Cuando los tuyos no están gobernando en Kiev, lo que ocurre es que tu mayoría en tu provincia tampoco la tienes, porque como no se vota, te pone la mayoría que está en Kiev, te pone el gobernador. Entonces pedían como una especie de federalización. Bueno, al final lo que ocurre es que se empiezan a hacer referéndums, tal, y empieza a Kiev a tomar el control, sobre todo utiliza la ultraderecha para controlar. El mejor ejemplo es el de Odessa, ¿no? Cuando queman a 40 tantas personas en la casa de los sindicatos, nunca se ha condenado a nadie por eso, están todas las imágenes, todas las caras, se les ve disparando, quemando, no pasa nada. 40 tantas personas quemadas, vivas, y quemadas algunos por disparos. Bueno, y así toman el control de Odessa, Kharkiv también lo apagan bastante rápido, pero en el Donbass la cosa se les pone más complicada, ¿no? En el Donbass, que está al lado de Rusia, que es la parte más rica. Bueno, el levantamiento tiene más éxito, acaban por celebrar el referéndum de secesión, proclaman la independencia y, bueno, Kiev otra vez, o con ultraderecha, por cierto, que ya referéndum, grupos de ultraderecha mataron a 2 o 3 personas que fueron a votar en el referéndum también. Con ultraderecha primero y luego con ejército, y con ejército, perdón, empiezan a tomar partes del Donbass, ¿no? Y empieza lo que es la operación especial, ATO, operación antiterrorista especial, ATO. Al principio no le llamaban guerra, que es la guerra. Inicia la guerra, atacando al Donbass, y ahí ya se desarrolla una guerra en la que al principio, como es un caos en el ejército ucraniano, pues el Donbass tiene bastante éxito, ¿no? Pero ya para el verano de 2014, el Donbass ya tiene enfrente a un ejército más o menos ya más en condiciones, ¿no? Y además sabemos que están también los batallones de ultraderecha, que están armados, y que están las milicias de ultraderecha y tal. Y bueno, por cierto, el golpe de Estado, no hay duda de que la ultraderecha tuvo un papel determinante. Bueno, pues la cuestión es que en el año 2014 avanza mucho Ucrania contra las repúblicas populares y ahí no se sabe cómo, pero evidentemente Rusia directamente con su ejército disfrazado de carnaval o a través de grupos paramilitares o lo que fuese, hace una intervención. No se puede explicar sino como de repente la contraofensiva del Donbass y las repúblicas autoproclamadas de repente romperán la. Y de hecho, no tenemos ninguna imagen, claro, se hizo de forma secreta, pero yo creo que el mejor indicador de esto, de que esta hipótesis tiene visos de ser verdad, es que se asusta a Ucrania. Y entonces tienen los acuerdos de Minsk 1, que firman Rusia, Ucrania, Francia, Alemania, para el alto al fuego. Pero este alto al fuego no es exitoso al final porque eligen a un presidente finalmente en elecciones, que es Poroshenko, que os he comentado antes, y reaviva la guerra otra vez. Por cierto que Poroshenko había sido elegido
precisamente para hacer la paz, y porque se veía como alguien no radical nacionalista. ¿Por qué? Fundador del partido de Yanukovych, que le dieron el golpe de Estado, ministro con Yanukovych en el año 2012, y que tenía un historial, digamos, como oligarca también, un gran oligarca, pues digamos, no precisamente nacionalista, ¿no? Ucraniano. Ahora mismo es un hipernacionalista ucraniano. Llegó al este, se hizo hipernacionalista, y ahora va por Kiev con su bandera móvil, ¿no? Bandera que es el líder fascista ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, y tiene, bueno, regaló un coche al ejército o a los milicianos con la foto de bandera y escrito de bandera móvil, y ahí va el coche de bandera móvil. Eso para que os digan que no hay problema con el nazismo en Ucrania. Hay. Eso no justifica la situación de Rusia, pero hay un problema gordo, bien gordo. Claro, dicen, es que en las elecciones no hay, hay pocos, hay un par de diputados, uno o dos diputados de extrema derecha oficialmente en el Parlamento ucraniano. Claro, si los principales partidos ya han adoptado gran parte de lo que es el programa de ultraderecha, en el año 2012, en las elecciones de 2012, en Lviv, más del 50% de los votantes votaron por Svoboda. Svoboda es el nuevo nombre que se puso a principios del siglo XXI, el que era el Partido Nacional Social Ucraniano. Es decir, ultraderecha dura. Y que fue condenado por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, fue condenado a ese partido en el año 2012. Y después del golpe de Estado tuvo 3 ministros directos de su partido y uno nombrado por ellos, independiente. ¿Dónde están todos esos votantes? No es que hayan desaparecido, es que ahora los partidos normales son pro bandera, van con la bandera roja y negra de la UPA, etc. Es que se ha metabolizado, ¿no? Eso no quiere decir ni que Ucrania sea un país fascista o nazi, no, tampoco. Pero bueno, que no se ha evaporado la cosa, tiene una influencia enorme, y además los que son nazis de verdad, neonazis o fascistas de verdad, están en el ejército, están armados hasta los dientes. Y cuando Zelensky gana las elecciones y Zelensky quiere hacer la paz y quiere impulsar la recuperación económica, le dicen que le van a dar un golpe de Estado o que le van a matar, también amenazaron, según si da pasos adelante. Porque en invierno de 2014, como os he dicho, Poroshenko vuelve a agitar la guerra, invierno de 2015, la guerra se calienta otra vez, avanza mucho el ejército ucraniano otra vez, y de repente aparecen los rusos otra vez. No sabemos cuándo. ¿Y de repente aparece? Los rusos. No tenemos imágenes, no es más, pero evidentemente no sabemos si el ejército, si los Wagner, no sé qué, paramilitares o lo que sea, pero algo de eso, una operación rápida hicieron, porque en pocos días de repente, si siguen, van hasta Kiev. Y claro, se asusta otra vez Ucrania. Y Minsk II, acuerdos de Minsk II. Y ahí ya sí que se queda el conflicto más o menos congelado. Sigue la guerra, pero de baja intensidad, no de alta intensidad. ¿Qué decía Minsk II? Que firman Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Las dos repúblicas autoproclamadas del Donbass vuelven al control de... no los temas específicos militares, eso se me olvida, lo político. Vuelven bajo control de Kiev con autonomía. ¿Qué pasa? Que no hay forma de implementar estos acuerdos. ¿Quién falta ahí? El mismo que faltaba cuando se firman los acuerdos en medio de las movilizaciones del Maidán antes del golpe de Estado. Estados Unidos no lo firmó en aquella ocasión, Estados Unidos lo firmaba en Minsk, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no firma Minsk? ¿Por qué no está en no está en los acuerdos, vale, no está en las negociaciones? Pero Estados Unidos y el eje anglosajón, Reino Unido, no tenían ningún interés en acabar con este conflicto. Ningún interés. De hecho, como decía, Zelensky es una cuando fue a las elecciones, su lema principal era el de la paz, y impulsar al final Minsk. No le deja a la ultraderecha, y la ultraderecha además está reforzada por la oposición de Estados Unidos, que no quiere. Y entonces le pasa un poquito lo mismo que a Poroshenko. Pues bueno, te das cuenta de que por ahí no hay camino. Y así llegamos hasta hoy en día, ¿no? En el que lo que observamos es que en el caso ucraniano, en este conflicto, lo que era un conflicto interno se ha desdibujado, porque nos vamos a la segunda pampiña, la segunda muñeca. Este conflicto entre ucranianos queda totalmente desfigurado cuando ambos lo que han hecho es geopolitizar. Unos han buscado el apoyo de Moscú en un momento, otros han buscado el apoyo de Washington, principalmente, y Londres, ¿no? Y entonces,
eso es un conflicto que era interno, aumenta su dimensión y ya además se escapa de las manos de los ucranianos y las ucranianas. Porque sirve para otro tipo de conflictos, ¿no? Sirve para otro tipo de conflictos. En este sentido, simplemente que añadir una cosita más, ¿no? Que es la de... Bueno, quería añadir... Igual que Ucrania no es una democracia liberal, ¿no? Ellos lo están diciendo. Ucrania ni siquiera The Economist hace un Democracy Index todos los años, donde no es una democracia liberal. Pero ahora de repente han dicho que es una democracia liberal. Imaginaros que después del golpe de Estado del Maidán se ilegaliza el Partido Comunista, ya están ilegalizados 11 partidos más, se persigue, se ilegaliza el Partido de las Regiones, se persigue a políticos prorrusos, aparecen muertos, queman sus casas, desaparecen, gente que es prorrusa. Eso es una constante desde el año 2014, una constante. Anda con impunidad la ultraderecha, ¿no? Y Zelensky mismo cierra varias televisiones. Un año antes de la guerra ya tenía arrestado al líder de la oposición, Medvedchuk, en arresto domiciliario. Ahora ya no está en arresto domiciliario, sino en arresto ya total, ¿no? En la cárcel. Medvedchuk, que es el líder de la oposición, prorruso, entre comillas, bueno, en su caso bastante, ¿no? El padrino de su hija es Vladimir Putin, pero el segundo partido del Parlamento, el segundo. Entonces, hay algo que no encaja en el relato que nos cuentan de Ucrania. ¿Cómo que el segundo partido del Parlamento era ruso y el líder tenía buena relación o era colega de Putin? Es que hay un conflicto interno desde hace tiempo, que no nos han contado, no nos quieren contar, nos cuentan de aquella manera. Claro, este conflicto interno estalla, porque cuando te bombardea el país de al lado, cuando te ataca el país de al lado, cuando te echan bombas en tu casa, ya se te olvida. De hecho, Rusia lo que está consiguiendo es una mayor cohesión nacional ucraniana. Y ahora realmente se va a crear una identidad ucraniana más cohesionada, en la que además lo dominante va a ser el nacionalismo étnico. Y el relato banderista, en parte, de la historia. Pero no es una democracia liberal, evidentemente Ucrania no lo era antes, y menos ahora. Evidentemente en situación de guerra no se puede esperar algo así, ¿no? Y vamos a la segunda muñeca. Las dos últimas voy a ir más rápido, ¿no? La segunda muñeca, que es, al final, Rusia, ¿no? El conflicto de Rusia con Ucrania. Claro, Rusia es una potencia en decadencia, desde hace muchos años. Desde la caída de la Unión Soviética es una potencia en decadencia, pierde un montón de territorio la Unión Soviética, y de alguna manera, si es verdad que la Unión Soviética no era Rusia, Rusia se despega de territorios que fueron parte del Imperio ruso, ¿no? Claro, algunos territorios se nos había incorporado el Imperio ruso, sobre todo en el siglo XIX, en el Cáucaso, en Asia Central, no sé qué. Claro, Ucrania no. Ucrania, la mayoría de Ucrania, quitando la occidental, formaba parte de la Rusia zarista desde hace siglos. Entonces, claro, el efecto de pérdida de Ucrania no es el mismo que de Georgia, por entendernos. Es bastante diferente. Y entonces una pretensión de decadencia que además en los años 90 se siente humillada, esa es la humillación de Rusia, ¿no? Y esto ¿qué es lo que crea siempre? Los países son humillados, ya sabemos lo que crea, nacionalismo. Nacionalismo, ¿no? La vuelta es la búsqueda del orgullo entre esos trozos que están despedazados, ¿no? Y claro, de todas maneras, Rusia ¿qué tenía? ¿Qué plan tenía? Quería ser parte de Occidente. Putin, de hecho, era un político occidentalista, muy occidentalista. Desde los años 90, antes de que fuese famoso, ya participaba en todo tipo de reuniones y de cursos de formación de think tanks y pro-occidentalistas. O sea, y cuando llega al poder, le decía que su objetivo era crear en Rusia una democracia occidental, donde hubiese dos partidos, decía, uno de centro derecha, uno de centro izquierda, que se vayan turnando. Decía, y para eso creó un partido, de hecho. Creó un partido de centro izquierda, que es el partido Rusia Justa. ¿Para qué? Para quitarle el sillón al Partido Comunista, ¿no? Que era el primer partido de Rusia por aquellos tiempos. Lo que pasa es que no le sale bien. No le sale bien porque no le acaba de coger la delantera del Partido Comunista, que sigue siendo el primero de los partidos de izquierda, aunque ya no es el primero. Desde que llega Putin, al poco ya pierde su primacía como primer partido, ¿no? En el Parlamento ruso. Claro, pero él dice, ese es mi objetivo. ¿Y él qué objetivo tenía? La mesa imperial, la presidencia de Estados Unidos, vale, la presidencia de Estados Unidos.
Pero ahí se sientan Francia, Alemania, Reino Unido, cada uno tiene su trozo de pastel, ¿no? Yo me quiero sentar ahí y quiero mi trozo de pastel. Y mi trozo de pastel más o menos que es el espacio soviético, donde yo allí sea la potencia, el imperio regional, ¿no? De facto. Ya sabemos que el imperio global es Estados Unidos y es el que manda. Entonces, en los imperios regionales, Estados Unidos mete mano, mete cuchara, evidentemente, pero también mete cuchara la potencia regional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se dan cuenta con el tiempo que los planes de Occidente para Rusia y para Putin no son que él se siente en la mesa imperial. Los planes son que él sea el camarero. Claro, cuando se da cuenta de esto Putin, pues ahora haremos cuando Putin con Bush, era como Aznar, en el rancho, hablando ahí en tejano, en castellano tejano, no se sabe qué, pues era lo mismo, era del clan, era. Y cuando la invasión de Afganistán, Putin, por favor, el transiberiano entero para ti, para llevar toda la logística hasta Asia Central, y las bases militares de Asia Central, las vamos a compartir, y vamos a poner bases militares, porque quería ser eso del team, ¿no? Del equipo. Pero no le dejaron ser del equipo. Entonces, ¿por qué no le dejaron ser del equipo? Porque bueno, pues es un país grande y joder, el trozo de tarta que se va a llevar puede ser bastante grande. Y entonces decían, hombre, sí, Estados Unidos tendrá su tarta, pero oye, esta tarta que se va a llevar Rusia, no, pues mejor si nos la repartimos entre pocos, ¿no? Y así, más beneficio para nosotros. Entonces, bueno, no le dejan, y claro, aquí la cosa se empieza a complicar, ¿no? El objetivo de Occidente, ¿cuál era? Subalternizar a Rusia. Y además, en este momento histórico que vivimos, subalternizar a Rusia es más importante que nunca, porque hay una competencia global entre Estados Unidos y China por la hegemonía. Entonces, quien controle Rusia, probablemente controle Eurasia. Eurasia es el centro del mundo. Eurasia, el continente eurasiático, eso en geopolítica está muy estudiado, sobre todo por los anglosajones además, no se puede ser potencia global sin tener un pie importante en Eurasia. Estados Unidos, la única forma que tiene de ser potencia global es teniendo un pie. Y luego explicaré, me volveré a ello, pero bueno, no me voy a despistar de Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Rusia además? Que interpreta que Occidente se sigue expandiendo. ¿Os recordáis con la OTAN, ¿no? Se le dijo a Rusia que no se expandiría ni un centímetro al este. Bueno, ni un centímetro se ha expandido hasta su puerta. Entonces, Rusia ¿cómo interpreta? Que ya la última frontera que le queda es la que le queda con Ucrania, ¿no? Si Ucrania deja de ser neutral, tiene ya cientos de kilómetros de frontera con la OTAN, y desde ahí pues cualquier tipo de misil podría llegar rapidísimo a cualquier ciudad rusa. Entonces, ¿qué es lo que entiende Rusia? Que las llaves de su casa las tiene Ucrania y se las ha dado a la OTAN. Y esto arma al nacionalismo ruso. Ya es la excusa perfecta, ¿no? Y no se sabe nunca dónde empieza el huevo y la gallina, ¿no? En esto es la excusa perfecta para que el nacionalismo irredentista aflore y se refuerce, ¿no? Entonces, en teoría, ataca a Ucrania porque la OTAN la está circundando y cree que Ucrania le ha dado las llaves de su casa a la OTAN. El nacionalismo irredentista ruso, seguramente, si Ucrania fuese neutral, no tendría la fuerza que tiene hoy en día, que se ha reforzado muchísimo. Porque se ha armado por esto de la expansión de la OTAN, esta idea de la expansión de la OTAN. El nacionalismo irredentista ruso hay de muchos tipos. Hay quienes piensan que no existe Ucrania, que son rusos. Hay quienes piensan que Ucrania existe, pero esa nación ucraniana es hermana de los rusos y por lo tanto, y de los bielorrusos, y por lo tanto la lógica manda que estén bajo la esfera del hermano mayor, o la hermana mayor, que es Rusia, ¿no? Y luego en medio pues tenemos los que piensan que Ucrania existe siempre, porque Ucrania está expandida en sus fronteras, que es mucho más pequeña y que por lo tanto una parte de Ucrania debería de ser Rusia, sobre todo la parte de Novorossia, ¿no? La que sería la del este y el sur del país. Bueno, sea como sea, pues está muy fuerte ahora mismo el nacionalismo ruso y se retroalimentan, ¿no? Estas dos, como decía, no sabemos dónde queda el huevo y la gallina. Y luego además esto hay que añadir otra cosa, claro, que es Rusia no le dejan sentarse en el banquete y como ella empieza a responder,
y ve que cada vez que le dan un golpe ya empieza a responder, lo hizo en el 2008 en Georgia y sobre todo en el 2014 con la anexión de Crimea, porque el drama de Rusia es, alguien piensa, bueno, igual ganó Crimea en el 2014, ganó Crimea pero perdió Ucrania, entero. Antes no era suyo, vale, pero tenía una capacidad de influencia, la perdió. Entonces, se empieza una política de acoso contra Rusia, o así lo sienten los rusos al menos. Bueno, yo creo que los que lo sientan son los reales, las sanciones. Recuerda que Rusia ya participó en las Olimpiadas, no sé si fueron las anteriores, las cuales. O sea, se empiezan a hacer, no hay más que ver las películas, de repente, y las series, otra vez los malos son los rusos constantemente, ¿no? Y empieza a haber como, digamos, una guerra cultural, hay una guerra más o menos enmascarada económica, con sanciones contra Rusia, ¿no? A nivel internacional, en organismos internacionales se la acosa también, ¿no? Y con esto que se empieza a hacer, se empieza a romper el cordón umbilical que hay entre Rusia y Occidente, a partir del año 2014 sobre todo. De hecho, hay un informe, el informe RAND, que es un think tank del Pentágono, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, unos advenedizos. El think tank RAND publicó un informe en el año 2019, si alguien lo quiere, al final se le puede pasar aquí el executive paper que tienen, porque el informe es mucho más extenso, pero de 12 folios, en el que en el año 2019 están explicando cuál era la estrategia para crear en Rusia esa sensación de acoso e histeria. ¿Para qué? Y es un paso adelante en Ucrania, ¿no? Empezase una guerra o algo por el estilo, ¿no? Empezase la invasión de Ucrania, lo que sea. Y todos los pasos han cumplido. Está publicado, es público, está en internet, no lo ocultan. Los pasos eran, por ejemplo, crear histeria en Bielorrusia, bueno, crearle problemas en Bielorrusia en 2020, ¿os acordáis? Movilizaciones en Bielorrusia. En Asia Central, a principios del año 2021 en Kazajistán. No sé si os acordáis, hubo un levantamiento armado, unas movilizaciones legítimas que pronto derivan en el levantamiento armado. Borrar, ¿no? Sanciones, ¿no? Estresar, eso es. La idea era estresar a Rusia, esa era la palabra que utilizaba. Hay que estresarle a Rusia. Y como decía también, pues con ejercicios militares constantemente, a su alrededor. De hecho, uno de los mayores ejercicios militares que nunca hizo la OTAN fue a principios del año 2021, entre marzo y junio, en el mar Báltico y en el mar Negro. No es casualidad. ¿Por qué? Y en los que participa, por supuesto, Ucrania, y por supuesto Finlandia, y también Suecia. Entonces, era crear estrés. Hijo, les ha funcionado ciertamente. Pero es que no solo venía eso, venían las sanciones que se han aplicado. Casi miméticamente, descritas en el año 2019. Es flipante. Lo lees y dices, ostras. Bueno, o sea, estaba en la cartera. ¿Y por qué estaba en la cartera todo esto? Bueno, vamos a explicar lo que es la tercera muñeca. Y con esto ya voy a acabar, ¿eh? La tercera muñeca. Y la tercera muñeca lo que nos indica es que, bueno, tenemos un conflicto a nivel global, geopolítico, en el que están compitiendo China y Estados Unidos por la hegemonía mundial, básicamente. Son los dos grandes competidores. China ya es la primera economía potencial mundial, eso es. Le queda una herramienta a Estados Unidos, que es el dólar. El dólar. Es la herramienta principal que le queda a la economía. Si no, ya podríamos decir que la hegemonía económica estaría en manos chinas. Y es la primera potencia económica mundial, pero no tiene la hegemonía porque le falta esa herramienta, ¿no? Imaginaros, ¿cómo hemos hecho frente aquí a la pandemia? Dale a la máquina de hacer dinero. Y ya está. Estados Unidos, dale a la máquina de hacer dinero. Ya está. Lo hace Mozambique, le sigue pagando. Lo hace Egipto, le sigue pagando. Brasil, le sigue pagando. ¿Por qué a nosotros nos sirve y a ellos no? Somos el imperio. Porque nosotros podemos hacer dinero de la nada y sabemos que el resto del mundo lo cogerá y lo utilizará. Les fastidiará, estamos devaluando el dinero. Pero, como si hay que comprar petróleo o gas, hay que comprarlo en dólares, pues van a necesitar eso, ¿no? Entonces, claro, esa hegemonía, ese era el frente principal. Y luego lo que os decía antes, ¿no? Eurasia, lo de la pata de Eurasia. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Eurasia? La hegemonía económica en Eurasia es total de China, total. De hecho, ya
el primer socio comercial desde hace 2 años de la Unión Europea es China. El primer socio comercial. Entonces, ¿qué está viendo Estados Unidos? Que esa pata la pierde. Y si pierde esa pata, no deja de ser una potencia mundial, pero deja de ser la potencia hegemónica mundial. Entonces, ¿el conflicto en Ucrania para qué le servía? Desde el principio. Bueno, en el año 2014, a Victoria Nuland le grabaron unas conversaciones, seguramente de los servicios secretos rusos, con su embajador, en la que decía fuck you, que se joda la Unión Europea. Cuando ya estaba diciendo quién iba a ser el primer ministro después del golpe de Estado. No, ella decía que no había golpe de Estado, pero decía, el primer ministro tiene que ser este. Por supuesto, ocurre el golpe de Estado, primer ministro, ya Archeni y Archeni. Automáticamente. Y ahí, ¿por qué? ¿Qué mostraba esa conversación? Que había divergencia de intereses y conflicto de intereses dentro del bloque, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay, o había. Entonces, la única forma, había un eje económico bastante sólido entre Berlín y Moscú. Gestamp, una empresa que está en Abadiño, abrió varias empresas, varias factorías en Rusia, como lo sabía Volkswagen. Tú no haces todas esas inversiones pensando que vamos a un conflicto total con Rusia. Pero claro, Estados Unidos es el que quería ese conflicto, ¿para qué? Para cortocircuitar eso. Y entonces, mientras haya esa tensión, mientras haya ese problema ahí, y ya ahora en la escala está enorme, ¿qué hacemos? Anclar la Unión Europea en los intereses norteamericanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cohesionar el bloque occidental, cohesionar la OTAN y mantener, por lo tanto, el continente euroasiático la pata de Estados Unidos en el continente euroasiático. Imaginaos, el primer suministrador de gas de España es Estados Unidos en este momento. Gas licuado, 30 y tantos %. No muy ecológico, traer gas licuado en barcos de Estados Unidos aquí. Y muchísimo más caro a todo esto. Y el fracking. Y el fracking, claro. Muchísimo más caro. Pero esto ocurre en todos los países europeos. Están comprando cada vez más gas norteamericano. Genial, ¿no? Os decía que hasta ahora el socio comercial número 1 se había convertido en China. Veremos qué pasa este año y qué pasa el año que viene. Ese es un indicador para ver el éxito de Estados Unidos en ese tema, ¿no? Si de repente vuelve a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, que yo creo que va a volver a ser, claro, evidentemente. Pero no solo eso. Cada país que entra en la OTAN es dinero para Estados Unidos, porque los países de la OTAN tienen que comprar el armamento OTAN. Y, por lo tanto, la industria, el complejo militar industrial estadounidense está echando fuegos artificiales. Pero no solo eso, el aumento del gasto militar en todos los países europeos es transfusión de dinero directamente de Europa a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, para competir con China, ¿qué es lo que está haciendo? Desangrando a la Unión Europea para reforzarse. Y mientras la Unión Europea, ¿qué está pasando? Que está debilitando enormemente. Se está empobreciendo mucho. Tenemos la inflación disparada. Bueno, no hay más que ver la relación euro-dólar. Ese es el otro indicador para ver lo que está pasando. Nos está chupando la sangre de Estados Unidos. Para eso le sirve este conflicto de Ucrania. Para eso y para muchas más otras cosas, claro. Evidentemente, la promesa subyacente, no explicitada, ¿La promesa cuál es? Que es lo que decía el ministro de Defensa, o el secretario de Defensa de Estados Unidos, ¿no? La guerra, necesitamos una guerra larga que desgaste a Rusia, ¿no? Y si desgastamos mucho a Rusia, y si Rusia cae, decirle a Europa, mira el botín que tenemos para ofrecerte. Un botín de materias primas, mercado financiero, por ejemplo, muy importante. El 70% del mercado financiero ruso antes de la guerra era público. La economía rusa, en más del 50%, era pública, era de intervención estatal. Entonces, claro, imaginaros todo eso privatizado, ¿no? O en manos privadas. Ahí en Rusia tienen esa forma práctica rara en la que los empresarios del Estado se enriquecen, ¿no? Pero eso que está bajo el control del Estado ruso, de alguna manera, de repente llega a nuestras manos. Bueno, ese es el botín subyacente que hay, que no se explicita, que no se dice. Pero como dice, bueno, si cae Rusia en este conflicto, pues igual sufrimos ahora, pero luego nos ponemos las botas. Bueno, habrá que verlo. El juego es muy peligroso, porque se
Se ha hecho una guerra económica brutal, en la que sabéis que Rusia ha respondido bastante exitosamente hasta la fecha, a la guerra económica, y luego además se está haciendo la guerra en territorio ucraniano. Es muy peligroso esto, es muy peligroso porque lo que nos estamos encontrando es que, no me quiero perder, a ver si me he olvidado algo, que estamos rompiendo el cordón umbilical con Rusia, ya está muy roto, desde el punto de vista económico y muchos otros aspectos. Si cada vez hay menos cosas que nos unen, el conflicto militar puede escalar más cada vez. Porque una de las razones por las que Rusia ha atacado Ucrania y se ha metido en esta aventura, evidentemente es porque Putin lleva más de 20 años en el poder y está emborrachado de poder. Eso no tengo ninguna duda. Es una variable, pero hay muchas más variables. Ahí está la variable de la expansión de la NATO, está la variable de que de facto desde el año 2014 Ucrania se está preparando para la guerra. Ucrania en el año 2020 o 2021 hizo una reforma constitucional por la cual se preparaba para hacer la guerra, decía que tenía que recuperar esos territorios aunque fuese a través de la guerra, Crimea y el Donbass. Entonces estaban entrenándose y preparándose para la guerra, que además lo ha dicho Estados Unidos como un éxito suyo para venderse, ¿no? Lo de que la buena respuesta militar de Ucrania al principio de la guerra, ¿por qué ha sido? Porque llevamos desde 2014 preparándola y se ve que somos muy buenos en esto, ¿no? Claro, toda esta desconexión de Rusia del Occidente lo que hace es, junto a otros elementos, ¿no? Lo de sentirte acosado, lo de que un tío que lleva más de 20 años en el poder y que cada vez... Rusia siempre ha sido un país autoritario desde que ha caído la Unión Soviética, pero cada vez se ha ido haciendo más autoritario, cada vez más y más, ¿no? Y además una persona que lleva más de 20 años en el poder, pues al final algún tipo de embriagamiento de poder tiene, ¿no? Pero luego también está... además de estos elementos que son obvios, ¿no? tenemos la cuestión de que, claro, al final, si Rusia decide atacar a Ucrania, es en parte porque considera que esta desconexión umbilical que tiene con Occidente, las pérdidas que le pueden generar en economía y en otros ámbitos, las puede asumir, porque ya no son tantas. Esto hace 10 años no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba más conectado a Occidente. Y si ahora se sigue desconectando, porque estamos viendo que la desconexión está siendo total, ¿esto qué es lo que abre? Abren espacios para que el conflicto escale. Porque es que ya cuando no te ata nada al otro, estás diciendo que llevar a un conflicto extremo con el otro te da igual, porque las pérdidas son cero, si ya ha perdido todo lo que tenía. Y el riesgo además es que, bueno, ya sabemos que en el caso ruso, si no se puede permitir perder esta guerra. Si la pierde, Rusia probablemente desaparecería, tal y como la concebimos hoy en día. Sabemos que, bueno, ahora parece que le va bien en la guerra, como el viento, pero sabemos lo que hizo Putin en Chechenia. Sabemos que tienen bombas nucleares. ¿Esto dónde podría acabar? ¿Hasta dónde nos va a llevar esta escalada? Y parte de esa escalada es que ahora quieren entrar en la OTAN en Finlandia y en Suecia, cuando les ha ido muy bien si están en la OTAN. ¿Qué es algo que nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en un mundo en el que va a haber una confrontación, ya hay una guerra mundial económica, eso es cierto, bueno, y hay una, bueno, en el Occidente, hemos dicho antes, la xenofobia, la persecución de individuales rusos es brutal. Sabéis que los rusos están perseguidos, las personas rusas, por ser rusas. Se echan a los estudiantes rusos de las universidades. ¿Qué culpa tienen de lo que hace el Kremlin y Putin? Y pueden ser anti-Putin, pueden ser anti-Kremlin y te echan igual. O se suspenden seminarios de Dostoyevsky y una persona que tiene una cuenta, un ruso que tiene una cuenta en una entidad bancaria como Unicaja, ¿no? De repente se la congelan, ¿no? O a los ricos les roban sus yates y esas cosas, ¿no? Es decir, se está aplicando, esta es la ley, la obligación de las leyes internacionales, ¿no? Aplicar castigo individual a las personas sobre lo que hace un Estado, responsabilizar a los individuos. Esto es violación de las leyes internacionales. Pero bueno, ya estamos en una violación de las leyes internacionales infinita. Esto es, o los 300.000 millones de dólares de dólares en activos que ha congelado, le ha robado Occidente a Rusia, ¿no? Todo da igual. Pero claro, el nivel de rusofobia al que estamos llegando se está llevando a lo particular, a lo individual, que es lo más
fascinante de todo esto y no pasa nada, ¿no? La cuestión es que vamos a un mundo de bloques. Los BRICS ya han dicho que van a incorporar a nuevos socios. Y eso lo ha dicho China, no lo ha dicho Rusia. Rusia ha dicho que está de acuerdo, pero bueno, que hay que poner un protocolo, tal. O sea, hay países que se van a incorporar a los BRICS. Entonces, ¿qué vamos? A una confrontación entre bloques. Hay una desglobalización ya en marcha, se está desglobalizando la economía, evidentemente. Y van a crearse bloques regionales que van a competir. Y en todo esto, los grandes perjudicados van a ser las grandes masas. Estos boicots que se le han puesto a Rusia, por ejemplo, pues están derivando en incipientes crisis alimentarias. Sabéis que, por ejemplo, los fertilizantes, los mayores productores de fertilizantes del mundo son Bielorrusia y Rusia, y como Occidente no deja que exporten, pues va a crear una crisis alimentaria seguramente a plazo corto en África, pero lo mismo pasa con el tema del girasol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una confrontación a nivel global. Ha decidido Occidente hacer una guerra económica mundial brutal contra Rusia, que va a tener unas consecuencias muy grandes, y se están articulando bloques en los que vamos a ir a un conflicto que ya veremos qué inversiones adopta. Todavía no se puede saber. Hay muchas preguntas ahí todavía. Más preguntas que respuestas. Pero la cosa pinta bastante mal. En lo nuestro, y con esto acabo, vamos a ser más pobres, ya somos más pobres. No es todo culpa de la guerra, ¿eh? Esto ya venía de antes. Venía de antes, lo que pasa es que esto todo ha acelerado el proceso y lo va a ahondar. Imaginaros, pues la Unión Europea, como decíamos, toda esa transfusión, la pérdida de competitividad de la Unión Europea va a pagar el gas muchísimo más caro, las materias primas muchísimo más caras. ¿Esto qué quiere decir? Que la competitividad de las empresas europeas va a ser menor. ¿En beneficio de quién? Otra vez más. Estados Unidos en primera instancia, en segunda instancia en China. Entonces, el panorama nuestro es bastante malo, la verdad. Bueno, su enchanta, me he extendido al final. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas y también de opiniones. Como estamos más